equipo para servirle a Dios. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. ¿Qué es un horizonte? Es la unión de las nubes, el cielo con el mar. Y esta línea, esta es el horizonte nuestro, ¿verdad? ¿Y qué nos quiere hablar Dios del horizonte? Porque más allá mis ojos pueden ver. En cualquier parte que yo vaya, más del horizonte yo no puedo ver, ¿verdad? Sí hay más cosas detrás de ese horizonte, pero ese es el límite que yo pueda alcanzar al ver. Amén. Y es como queriendo Dios decirnos que lo que yo tenga en mi horizonte lo decido yo, no lo decide Dios. ¿Cuánto lo creen? Dios nos ha dado a escoger y nosotros escogemos. ¿Qué es lo que yo puedo tener en mi horizonte? En lo que he visto de gran valor. Fíjense, en Mateo 6:21 dice: porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón, ¿verdad? Y a veces nosotros en ese horizonte, como la meta, como el camino, como el reto a alcanzar, ¿verdad? De llegar hasta allí, pongo cosas mías. Yo cuando recién me he convertido en un culto, estábamos en alabanza, estaba en la presencia de Dios, estaba adorando a Dios. Dios me dijo: mira al frente, no mires ni a la derecha ni a la izquierda. Y le soy sincera, cuando el Señor me lo dijo no lo entendí, pero me lo ponía en mi memoria y yo hablaba cada vez que me recordaba, yo repetía que Dios había dicho que no mirara a la derecha ni a la izquierda, sino que mirara al frente. Y al pasar el tiempo y uno humanamente empieza a mirar cosas, ¿verdad? Y yo tuve que decidir a quién seguir. Y me acordaba que Dios dijo: mira al frente. Y dije: ¿qué tengo yo al frente? Tengo a Cristo Jesús. Ese es el frente, hermanos. Y vamos a ver que a pesar que uno lo dice, a pesar que uno lo entiende, quizás hasta lo cree, pero una cosa es lo que uno habla, otra cosa es lo que uno actúa. Y como dijo alguien, cada quien aprende de sus propias experiencias. Pero Dios te pone delante lo que Él quiere. Quiero hablar primero de Josué, hermanos. ¿Qué es lo que Dios
no puede hacer cuando una persona escoge lo que Dios le puso enfrente. ¿Qué le puso Dios al frente de Josué? ¿Qué horizonte le puso él? Dice: no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad. Le dio un llamado. Él podía poner el llamado como el horizonte, que es lo que él puso. Luego le dijo, solamente, le dio una condición: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés. Te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, y que nunca se apartará de tu boca este libro. ¿Qué le puso entonces como horizonte Dios a Josué? Dios le puso en ese horizonte su palabra, y que no se apartara de ella, y que la pusiera como en el disco duro de su mente, que la conozca, que la sigue, que la diga. ¿Cómo? Para que él la medite, y si voy a meditar algo es porque lo voy a poner en obra. Amén. La palabra de Dios es para ponerla en obra. Lo hizo Josué. La prueba que sí lo hizo, no solo que al final él dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová, sino que lo que Dios le habló aquí se cumplió. ¿Cómo se va a cumplir las promesas de Dios? ¿Cómo se van a cumplir todo lo que Dios te pone delante cuando tú haces lo que Él te diga y no cambias de horizonte? Mucha gente no tiene horizonte. Mucha gente ve aquí, allá, allá, y a veces uno se confunde y no tiene meta, no tiene que, no sabe, oye de aquí una cosa y otro oye de otra manera, y de otra parte oye otra cosa. Entonces estamos en confusión, estamos en una encrucijada, pero Dios pone a cada quien lo que Él quiere de nosotros. Amén, hermanos. Fíjense que la prueba de eso, que como estuvo con Moisés, y como Moisés abrió el mar rojo y cruzaron en seco, con Josué abrió Dios el río Jordán. El río Jordán no es que el Guaire, ¿saben, hermanos? El río Jordán puede navegar sobre él. O sea que se necesitaba la misma obra que Dios hizo en el Mar Rojo aquí en el Jordán. Amén. Y Dios abrió el Jordán y le mostró que sí, yo estoy contigo. Amén. Y vamos a ir un poquito más adelante. Dios le manda a santificarse, santificar al pueblo, y la primera ciudad que él iba a pelear era Jericó, cuyo muro era inquebrantable. No era una obra de humanos derribarla. Amén, hermanos. Y él estaría sentado allí pensando, ¿cómo voy a ir a Jericó? ¿Y quién vino en su auxilio? Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada. ¿Qué quiere decir eso? Listo para la guerra. O sea, que yo vine aquí es a guerrear. Ajá, pero él no sabía quién era. Y le dice,
¿eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. ¿Y cómo reaccionó Josué? ¿Dudó? ¿Titubeó? ¿Este me está engañando? ¿Quién es ese? ¿Por qué no dudó? Porque le creyó a Dios, le creyó a su palabra, vive la palabra, vive meditando en ella. Entonces, ¿qué hizo Josué? Postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Pudo hacerlo, hermanos. ¿Por qué pudo hacerlo? Porque él estaba en obediencia. Y el que está en obediencia está en el Espíritu, no está en la carne. Si él estuviera en la carne, él diría, bueno, vamos a ver si es verdad que eres el príncipe del ejército de Jehová. ¿Quién iba a imaginar eso? Porque no vino el ángel de Jehová como mensajero, vino como guerrero, amén, a pelear esta batalla. Dios dijo que peleará nuestras batallas. Sí, y a medida que nosotros le amamos y amamos su palabra, la ponemos en práctica, en obediencia, vamos a ver la gloria de Dios como Josué aquí la está viendo. Y luego el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo. ¿Por qué era santo ese lugar? Porque Dios es santo. Su presencia es santidad. Él habita en medio de la santidad. Y todo eso Él lo sabía y lo hizo. ¿Cómo tomaron a Jericó? ¿Por qué lo hicieron tan fácil? Dando vueltas a la ciudad de Jericó, adorando, alabando, tocando música. ¿Qué es lo que en verdad le dio la victoria? Porque alguien le creyó a Dios y tomó su palabra, y el pueblo estaba santificado y seguía como le decía Josué. Porque si hubieran en ese momento rebeldes, no hubiera victoria, hermanos. ¿Cuánta responsabilidad hay en la iglesia de estar unidos, de estar en un solo corazón, en un solo objetivo que Dios ha dado a la iglesia? Porque verán la gloria de Dios en nuestras vidas. En ese momento el pueblo hacía lo que Josué decía que tenían que hacer y conquistaron a Jericó. Cuando conquistan a Jericó, las naciones que estaban, los pueblos que estaban alrededor, temieron muchísimo. Le empezaron a tener cuidado de ellos, porque dijeron, oye, si Jericó la hicieron pedazos y Dios la entregó, su Dios le entregó en sus manos, ¿qué harían con nosotros? Pues por eso que los gabaonitas tuvieron una astucia, fueron y engañaron, se vistieron de ropa como de mucho tiempo cargada, que hayan venido de mucho lejos y estaba llena de tierra, con panes, con moho, y le dijeron, nosotros como ustedes vinimos de lejos. Preguntaron a Dios, porque humanamente uno puede equivocarse. Pero si yo sin intenciones he caído en una trampa, ¿me respalda Dios? Fíjense, ellos le dijeron, hacer ahora alianza con nosotros. Y tampoco ellos preguntaron, Señor, ¿hacemos alianza? Y todos los ancianos del pueblo dijeron, sí, vamos a ser pobrecitos. Ellos son como nosotros. Entonces,
Y la alianza es que no se agreden entre sí y también se defienden entre sí. Y cuando ellos descubrieron que eso no era verdad y que han sido engañados, los ancianos del pueblo dijeron: no, pero es que ya le juramos, nosotros tenemos que cumplir lo que hemos jurado por Jehová de cumplir este pacto. Y fíjense que 5 reyes de 5 pueblos de los amorreos supieron eso y se molestaron y salieron a pelear con el pueblo de Gabaón. Y entonces lo primero que se le ocurre a ellos es ir y decirle a Josué: hiciste alianza con nosotros, venga y defiéndenos, ven y pelea con nosotros, porque las ciudades de Gabaón eran grandes. Cuando uno está en obediencia y aunque le salga un error y no un pecado, porque él no ha pecado, fíjense que cuando hay hubo derrota, pero aquí no fue un pecado, sino que le engañaron y por misericordia ellos aceptaron hacer la alianza. Le dijo Dios: ve a ver qué vas a hacer. No, hermanos, Dios es fiel. Entonces Dios le dijo: no te preocupes, yo voy contigo. Dice, y estoy leyendo en el 17: y subió Josué de Gilgal, y él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti, aunque sea fruto. No era su guerra, él no tenía que ir a guerrear con ellos. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. O sea, tenía toda la noche caminando para llegar, para batallar allí. Y dice: y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los hirió por el camino que sube a Bet-Horón. ¿Cómo Dios los hirió? Dice: y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Horón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras como granizo, pero no un granizo así. Dice que eran piedras grandes, y dice que murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Y todavía ahí Josué no se quedó tranquilo. Todavía podía hacer mucho más, y como toda la noche estaba en camino y peleando, y ya al día siguiente se estaba acercando la noche, dice en el 12: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas, lo dijo en voz alta. A ver, ¿qué es lo que hizo Josué? Se paró y dijo, ¿por qué? Porque había antes orado a Dios. No es que a mí arbitrariamente me provoca y voy a ponerme y ordenar la naturaleza. Él oró a Dios, habló con Dios, y el Señor le dijo: ve y hazlo. Entonces dice: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿Por qué hizo eso? Porque si anochece pierde fuerza, cada quien se iría y se fortalecería más. Pero él dijo: no,
alargar el día. ¿Y qué hizo Dios? Paró el giro de la tierra. Y nosotros todos sabemos que la ciencia comprobó que hay una diferencia de casi un día del conteo de los días que existen, y la NASA lo comprobó. Amén, hermano, eso es una verdad, que Dios hizo esto para Josué, que siguió su palabra. Vemos que después de esto Josué los exhorta, ya estaba muy anciano, exhorta al pueblo, le habla de todo lo que Dios ha hecho con ellos y le da a escoger. Y ahí vamos a ver que no es lo que yo hablo lo que mira Dios, no es lo que predico, no es lo que puedo comunicarle a alguien, no mis conocimientos de la palabra, sino lo que yo hago. Josué le dice: y si mal os parece servir a Jehová, escoged. O sea que eso no es obligación. Dios nos dio el libre albedrío y la libertad de escoger a quién adorar. Dice: escogéis hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué le dijeron el pueblo? Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. ¡Wow! Uno dice, estos van a seguir, así como Josué fue sucesor de Moisés y Dios se glorificó más aún con Josué, así va a ser. Si vamos al libro de Jueces, vemos que Josué muere, ellos empiezan a tomar cada quien la tierra que han tomado, y ¿cuál era la orden de Dios? Cuando ocupen un lugar, tienen que expulsar todos afuera, todo lo que antes habitaban, que no cohabiten con la gente mundana, con la gente pagana. ¿Por qué? Dios sí se los dijo, porque cohabitar con ellos, participar de las cosas de ellos, eso contamina. Y poco a poco, ¿qué le pasó al pueblo de Israel? Que empezaron a adorar a otros dioses. ¿Por qué? ¿Cómo empezaron? Vamos a ver cómo empezaron. Dice en Jueces 1:27, hablando de cada tribu, cómo tomó su tierra y qué es lo que hizo. Dice: tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Sean, ni a los de sus aldeas, ni a los Tanar y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Iblén y sus aldeas, ni a los que habitan en Megiddo y en sus aldeas, si el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. O sea que no pudieron con ellos. Ajá. ¿Qué es lo que debían de hacer ellos? Cuando yo veo que persiste un pecado en mí, no puedo perdonar a alguien, o no puedo dejar un pecado, o no puedo dejar de fumar, ¿qué es lo que debo hacer? Señor, ¿cuál es la solución? En ti yo puedo, ¿verdad que sí? Ellos, en vez de ir al Señor, dicen el 28, pero cuando Israel se sintió fuerte, o sea que ellos quedaron ahí y se fortalecieron. Entonces dice: se sintieron fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó.
¿Qué es lo que miraron? El dinero. Amén. Y entonces siguió, todos estos pueblos quedaron con ellos. Fíjense, después dice de Efraín: tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y fue tributario. Que el beneficio que ellos buscaron no fueron a Dios: Dios, ¿qué hacemos? ¿Cómo me vas a ayudar? Como tantas veces yo le he dicho: Señor, ¿qué vas a hacer con esto? Yo no puedo con esto. Tú puedes con esto, Señor. Ellos, en vez de hacer eso, pues prefirieron los tributos para enriquecerse más. Entonces dice: el ángel de Jehová en Boquim vino y le empezó a exhortar. Amén. Eso está en Jueces 2. Y le dice que por qué han hecho eso. Lo vamos a leer porque en verdad es bueno que nosotros podamos recibir esto también y examinarnos a nosotros. ¿Somos esos cristianos que Dios puede glorificarse en mi vida? ¿Somos esos cristianos que Dios puede hacer milagros y prodigios? Somos llamados a sanar, a liberar. Somos llamados a hacer maravillas. ¿Lo estamos haciendo? Milagros y prodigios de cosas que no se podían y se están haciendo, porque Dios está con nosotros. Amén. Dice: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto. ¿Qué le está diciendo Dios? O sea, el problema no soy yo. Yo nunca voy a cambiar. Yo prometo y cumplo mis promesas. Yo pacto con el pueblo y cumplo mi pacto. ¿Quién tiene el mal para que ellos vivan como después vivieron? Con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz, porque habéis hecho esto. Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros. Porque si ellos hubieran dicho: Señor, ayúdenos, ayúdenos tú, ¿qué vamos a hacer? Entonces Dios viene y los echa. Pero le dice a ellos: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azote para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezaderos. Cuando el ángel de Jehová habló estas cosas a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Pero era como estar en una reunión y la palabra como que me mueve el corazón y empiezo a llorar, pero cuando salgo de aquí no ha pasado nada. Sigo donde he puesto los ojos, en ese horizonte. Amén, hermanos. Entonces no es lo que yo sepa o hable, es lo que yo decido hacer. Y lo que no puedo hacerlo, yo puedo decirle. Alguien hace muchísimos años dijo delante de mí, nueva creyente era yo, decía: uno dice te amo Dios, ¿por qué no le decimos: Señor, yo quiero amarte, enséñame cómo amarte? Porque no tenemos la capacidad. El mundo no nos amó, el mundo no nos enseñó el verdadero amor. Entonces cuando venga Dios, no sea hipócrita y decirle: te amo, Señor, te amo y te alabo.
En una iglesia estaba yo y estaba una hermana que todos los domingos se sentaba en la primera banca y decía: Dios, yo te alabo, Jehová, te amo, te amo. Cuando vinimos a ver, convivía con un hombre menor de ella. Ella era divorciada, sin casarse, sin nada, en fornicación. Se le llamó a la directiva, se le dijo su pecado. ¿A quién puedo yo tener en mi horizonte? El peor de los enemigos que yo puedo tener, a veces uno dice el diablo. El peor de los enemigos que yo tengo es mi ego, mi naturaleza pecaminosa. Amén. Entonces, yo puedo tener a mi yo ahí. ¿Y qué quiere mi yo? Yo quiero mi propia opinión. Vengo a la iglesia, la palabra me dice tengo que vestirme de tal manera, no puedo practicar tal música o tengo que hacer tal cosa. No, nosotros en familia siempre lo hemos hecho. Esta es mi opinión. Y yo persisto en hacer mi propia opinión. Hay personas que son rechazadas, que lo que quieren es figurar, le gusta tener fama, ser aceptados, ser mi propio Dios. ¿Cómo es ser mi propio Dios? Hacer mi propia voluntad. Dios, tú dices eso, pero a mí me parece que no. Nosotros hemos ministrado a mucha gente que han dado muchos años así. En mi parecer es así. Y cuando se le murió a una cristiana un esposo y él no era cristiano y por muchos años ella ha orado para que él se convierta, y un día estábamos en una reunión de oración y esa mujer lloró y empezó a reclamarle a Dios y le dijo: ¿por qué lo llevaste? ¿Por qué lo llevaste? Yo oraba para que tú lo convirtieras, tenías que convertirlo. O sea que ella era Dios y Dios era el siervo. La humildad es saber que yo soy creación y que mi Dios es el creador y que yo no lo sé todo y Él sí lo sabe todo. Y yo dependo de Él, Él no depende de mí, ni oye mis exigencias. Muchos de nosotros no fuimos tan así, pero ¿cuántos de nosotros, Señor, que van a decir de mí que tú eres mi Dios y yo soy tu pueblo? Y mira cómo van a decir. Yo lo he hecho, hermanos. ¿Y usted cree que Dios se va a conmover por eso? Dios quiere cumplir su voluntad en mí, haciendo de mí lo que Él quiere. ¿Y por qué? Porque Él me escogió para que sea la novia del Cordero, para que viva en la eternidad con Él. Así que lo que sufra aquí un poquito, pues pasa. Y cuando pasa uno dice: ay Señor, gracias porque verdad tú sabías lo que hacías. Porque si me empeñaba en eso y lo lograba, a lo mejor te perdía. Y gracias a Dios, que Dios es Dios. Aleluya. Amén. Entonces fíjense, hacer mi propio Dios, hacer mi propia voluntad y mi propio plan. ¿Cuánta gente tiene planes? Yo voy a estudiar esto, me voy a ir a tal parte, voy a hacer esto, me voy a meter en tal cosa, y resulta que Dios no tiene que ver con eso. Y Dios espera que yo reaccione y que yo pueda decir: Señor, eso es tuyo. Nuestro hermano vendió todo y fue a Marruecos. Tenía un apartamento full equipado y allá, dijeron ellos, los muebles de ellos eran unos huacales que buscaron de la calle, los limpiaron, lo pusieron en la sala, compraron una tela, los cubrieron y esos les sirvieron de muebles, porque estaban dispuestos a todo
por el llamado que Dios le dio. Así que puedo ser yo, y ese yo solo Dios puede quebrantarlo. Y vamos a ver qué dice la Biblia de esto. Vamos a ir a Marcos 8:34. Dice: llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué es lo que quiere Dios que hagamos con mi yo, con mi naturaleza pecaminosa? Niéguese a sí mismo, tómese su cruz y siga a Cristo. Amén. ¿Qué dijo Dios? Dame, hijo mío, tu corazón. O sea, que no es que me das un tiempo, me das un día, me tomo vacaciones tantos meses en el año y otros meses te la dedico a ti. Dios quiere todo. Cuando a mí el Señor me trató y tenía una obsesión en algo, Dios me dijo: tu deseo y yo estamos así a la par, y yo no estaré ahí, porque o yo estoy o tu deseo. ¿Qué hace uno? Me levanté las manos, estaba en pleno culto y no me importó. Levanté mi mano y le dije: te escojo a ti, haz morir esto en mí. Y lo hizo morir, hermanos. Entonces, si o yo o mi yo está entronado, o Cristo, que debe estar. Amén. El segundo punto: familiares. Mucha gente tiene tantas ataduras con familiares que les dificulta crecer. Puede ser padres, pueden ser un esposo, como una mujer que teníamos en la iglesia. Su esposo no aceptaba que ella tenga que venir a la iglesia todos los domingos, que él quería a su esposa como estaba antes, en la playa y esto y lo otro. Entonces ella decidió ir un domingo con él y un domingo a la iglesia. Y poco a poco el Señor le mostró una cosa, que ella iba en un carro y entonces el Señor le dijo: párate frente a este restaurante. Y ella dijo: ¿por qué? Sí, párate. Porque ella, o sea, confiaba en que está yendo y complaciendo a su esposo, y su esposo está con ella, pues. Entonces cuando ella llegó, bajó, entró en el restaurante, y lo primero que vio era una mesa donde el esposo estaba sentado y una jovencita ahí abrazándose y besándose. Si no pones a Dios antes de esos familiares, pierdes al esposo y pierdes a Dios. Estuvo tan confundida y tan mal, decepcionada, deprimida, que para salir de ese estado ella dejó una cosa y dejó la otra. Entonces no ese es el camino, hermanos. No es un familiar, no son padres, no son hermanos, no son hijos. En una iglesia estaba una señora con su hija y marchaban muy bien y estaban preparándose para bautismo y todo, pero de repente la mamá se fue, pero la hija quería seguir. Pero le dijo a la iglesia: no puedo seguir, es que mi mamá no está. Le dijo: a la hora de ir con Cristo, tu mamá no te va a acompañar. La salvación es individual. Dijo: sí, pero es que me voy con mi mamá. Y se fue con su mamá. ¿Qué dice Jesús de eso? Vamos a ir a Mateo 10:37. Dice Jesús: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y uno a veces piensa: bueno, entonces voy a perder mis hijos.
Cuando tú estés bien con Dios, Dios dice que cuando estamos en paz con Él, ¿qué hace? Traerá aún a nuestros enemigos a nuestros pies. ¿No traerá a tus hijos? Cuando yo lo pongo de primera a Dios y le consulto cómo trato a mis hijos, o cómo trato a mi esposo, o cómo voy a tratar a mi padre. Cuando mi padre a mí me exigió que yo no podía bautizarme, que él no sería más mi padre, que él no iría a mi boda, que él, se puso y yo no sabía qué responder. Y yo sentí que el Espíritu Santo me paró y abrí mi boca y el Espíritu Santo habló. ¿No estás en desacuerdo que estudie la Biblia? Dijo no, porque yo una vez más no me voy a bautizar, porque yo ya estaba bautizada en el Evangelio. ¿Supo Dios llevar esta sabiduría? ¿Mía es esta sabiduría? No, hermanos. Pero Dios supo cómo no herirme con separarme de mi padre. Mi padre asistió a mi boda. Mi padre siguió con nosotros y cada vez que él se ponía y decía, no quiero que vengas aquí, no quiero no sé qué, Dios tomaba a cargo. Y gracias al Señor, Dios ha hecho, pero no me he hecho para atrás. No comparto a Cristo con nadie, ni con esposo, ni con padres, ni con hijos, porque Jesús dijo, no es digno de mí. ¿Y quién es? Yo le digo, a mí me puede faltar todo, Señor, pero no me puede faltar tú. No me puede faltar el don de Cristo en mi vida, porque es un don, un regalo que Dios nos ha regalado a nuestro corazón. Amén. Seguimos. La tercera, dinero. Dios lo considera otro Dios para la gente. Y recordemos al joven rico. Le preguntó a Jesús, ¿qué haré para heredar el reino de los cielos? ¿Conoces los mandamientos? Y él le dijo, todos los he practicado. ¿Qué quiere decir eso? Es el punto, creo que le sigue, no, el último, es religiosidad, ¿verdad? Yo soy legalista, hago todas las cosas, marcho como todo, pero ¿Jesús conocía su corazón? Sí, conocía su corazón. Le dijo, bueno, vende todo lo que tienes y sígueme. Entonces se fue triste. Y dice la Biblia que amándolo Jesús lo dejó ir. No como nosotros a veces, no hagas eso, ¿cómo es posible que dejas a Dios? Le dejó a elegir. Jesús nos deja elegir. Él quería más su dinero que otra cosa. Y Jesús sí sabe. Entonces el dinero es un mal amo, pero es muy buen siervo. Nosotros señoreamos sobre él. Él no nos señorea. No vivimos para tener dinero. Si tenemos, si Dios nos bendice, Él es un siervo nuestro. Porque de amo es muy mal amo. Mucha gente me discutía eso y un día yo le dije a una mujer, si tú tienes esa habitación llena de dinero y estás ahí, ¿te hace feliz? Si te enfermaste de gravedad, ¿te salva el dinero? No. ¿Puede hablar contigo? ¿Te puede consolar tu corazón? Dios sí. Entonces el dinero, yo soy su amo. Y
como soy buen administrador de Dios, yo puedo administrar el dinero y volver el dinero como siervo mío, pero no será mi amo. No dependo del dinero, dependo de mi Dios que me bendice y no añade aflicción. El cuarto es el mundo. En el mundo nos preocupa mucho y a mucha gente le preocupa qué dirán de mí. Conocí a dos hermanas que se convirtieron y donde ellos viven había mucha gente de su pueblo y entonces bajaban para ir a la iglesia y miraban así, si lo están viendo, para que no vean que están tomando un carrito para ir a la iglesia. Y quedaron un buen tiempo así hasta que el Señor los sacudió, o el mundo o yo. Amén, hermano. Yo no tengo que preocuparme del qué dirán de mí. Cuando yo me convertí, veía gente que me había visto en otras partes, para no saludarme a mí, cruzaban a la otra parte, a la otra acera, y caminaban ahí para no tener que decirme buenos días. Y yo, Señor, si es por ti, gloria a Dios. No es por mal, no porque soy pecaminosa, contagiosa o qué sé yo. Si es por Cristo, gloria a Dios. No tengo que preocuparme. Y vamos a ver qué dice Dios de esto. Vamos a ir a Santiago 4:4. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y fíjense que no está hablando de adulterio, pero le está diciendo almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? O sea, cuando tú amas más la cultura del mundo, la manera de vivir del mundo, de lo que se acostumbra, las tradiciones, las costumbres del mundo, las celebridades, celebraciones y cosas así, más que Dios, somos ¿qué? Adúlteros. Estamos cambiando, por eso el mundo también puede volverse un Dios para nosotros. Porque dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo. No dice que quiere ser del mundo. Dice ser amigo del mundo. Se constituye enemigo de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto que cambian cosas en la iglesia? Porque, para que no digan de nosotros que somos demasiado legalistas. O empezamos a usar una clase de música que es dedicada al enemigo, le ponemos letras cristianas y cantamos. Pero ¿eso es lo que Dios quiere? Esto es como querer acercarnos en amistad al mundo. Y Dios dijo, salid de en medio de ellos. No es enemistarlos. Estamos en medio de este mundo para hacer luz. Estamos en medio de este mundo para que el que nos vea, vea a Cristo. Que ellos nos busquen. Como en una parte del Antiguo Testamento dice, que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos. Amén, hermanos. Nosotros no tenemos que convertirnos, no tenemos que cambiar cosas que Dios manda para acercarme a ellos. No tengo que ser un ecuménico. No, hermanos. Que muchos hoy en día están cayendo en eso. Juntándonos para que no seamos los raros o para acercar nuestro corazón a ellos. Sé luz y conviértalos a ellos a ti. No caigas en su trampa. No tenemos que ser eso. Porque Dios no le agrada, porque Dios es un Dios celoso. No necesitamos participar de nada
de lo que ellos hacen. Que si ellos toman, nosotros tenemos que tomar, si ellos hacen esto, vamos a hacer esto. No, no, Señor. Vamos a hacer lo que Dios nos diga. Amén. El quinto es lo que hablamos de la religión, el ser tan legalista. ¿Qué es un legalista? Un fariseo, hermanos. Un legalista no permite que esta silla está así y tiene que ser así y pasen los años, tiene que estar así. Porque si la mueven, entonces están pecando. Así. ¿Hay relación con Dios? ¿Hay revelación de Dios? No. La religión te ciega. La religión, hay muchos religiosos en medio de la iglesia de Jesucristo. Es así, hay que vestirse de esta manera y es así. Pero Dios, ¿tú qué dices? Y lo que dice Dios debe aparecer aquí, hermanos. Amén. Lo que dice Dios debe aparecer en la palabra. Amén. Y bien interpretado por el Espíritu Santo. Para eso está el Espíritu Santo. Como ayer yo en el canto me di cuenta que el Padre vino a la tierra, trabajó, creó todas las cosas y subió. Jesús vino, salvó y se fue y trajo, mandó al Espíritu Santo. Por eso el canto dice: Padre Santo, te adoro, Jesucristo mi Salvador. Pero cuando dicen el Espíritu Santo, dice: espero en ti. Amén, hermanos. El Espíritu Santo sigue sobre la tierra y estamos esperando en Él. No tiene confusión, no confunde a nadie, no le miente a nadie. Dice la verdad, es el Espíritu de verdad y el Consolador nuestro. Amén, hermano. Entonces yo no puedo apartar y empezar a creer que estoy llena del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no me está hablando. El Espíritu Santo no. Estoy en medio de una alabanza y adoración y la gente está adorando y yo estoy parado así. Y después digo, ¿por qué no me ponen a mí? ¿Verdad que sí? ¿Por qué no lo ponen? Porque no es adorador. Porque cuando empieza a adorar a Dios es rendirse a Él. Adorar al Espíritu Santo es dejarlo trabajar en mi vida. Tengo alguna terquedad, trabaja duro el Espíritu Santo hasta quebrantarla. Y entonces es todo lo contrario de una religión. Es todo lo contrario. No son dogmas y reglas. Había una persona en la iglesia de Rosal que si cambiaban un adorno aquí, lo ponen aquí, venía y dice: ¿por qué hicieron eso? Esto debe ir ahí, tiene que estar ahí, como si fuera un pecado. No. Vamos a ver qué dice Dios y vamos a ver cómo nos guía, cómo nos trata el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hay que avivarlo. ¿Cómo avivo al Espíritu Santo? Él me ha dado el don de lenguas. ¿Cuánta gente empezó a hablar lenguas y paró? ¿Cuánta gente, hermanos, no quieren hablar lenguas? Y como no lo entienden, no lo quieren hablar. ¿Y qué hacen? Ofenden al Espíritu Santo. Si queremos avivar el Espíritu Santo, obedézcale, porque el hablar en lenguas es de Dios. Y mientras yo hablo en lenguas, me edifico mi espíritu, intercedo, adoro, alabo, exalto a Dios.
Una vez en mi casa estaba el tío de él que hablaba perfecto inglés y estaba un hermano, lo que llamamos aquí gocho, que apenas habla español. Pero él quiso, antes de irse, estaba de visita en mi casa, dijo vamos a orar para ser despedido, y yo le dije está bien y me senté, y él apenas empezó a orar, empezó a hablar en un inglés de Inglaterra, y yo sí le entendí que era un inglés y bien hablado, y yo miraba al tío de él y yo dije, bueno, Señor, eso es con él, porque nosotros no entendemos, y menos algo entendemos del americano. Cuando el hombre se fue, yo le dije, ¿usted entendió lo que él dijo? Dijo, claro. Él habló en inglés, perfecto inglés. Y yo le dije, ¿qué decía? Exaltaba a Dios en una forma demasiado, como que él dijo, elevada, o sea, con palabras como rebuscadas, no comunes. Y yo le dije, él no habla inglés. No, usted está loca, me dijo. Claro, yo lo oí, él habló en inglés. Y yo le decía, él no habla inglés. Pero él insistía que sí, porque lo oyó. Pero lo que me llamó la atención, ¿qué quiso hacer Dios? Él no oyó lo que hablaba. Él no entendió lo que él hablaba. Él habló un idioma que él no conocía, pero él lo conoció y nos confirmó que las lenguas es para exaltar en una manera sobrenatural a nuestro Dios. ¿Lo vamos a dejar de hacer? Por pena. Una persona me dijo, ay, no, yo no digo lenguas delante de ti porque me da pena. No, hermanos. Es algo, un regalo de Dios que nos ha dado, que nos fortalece, que nos ayuda, que nos libera tensiones en nosotros, nos ayuda, y de esta manera estoy avivando la presencia de Dios en mi vida. Amén, hermanos. Las posesiones y las posiciones. Una posición es que estoy yo soy un ministro de tal cosa, ¿cómo me voy a convertir? O soy capitán de la marina, ¿qué van a decir la gente de mí? ¿Qué van a decir? ¿Y lo que yo tengo lo voy a perder? No, ¿cómo lo voy a perder? Pues es el caso del joven rico, amén. Pero también a veces el ejemplo más grande que tenemos en la palabra es el rey Saúl. No le importó ofender a Dios, no le importó no obedecer a Dios, solo le dijo a Samuel, hónrame, ven conmigo y haz el sacrificio. ¿Por qué? Para mostrar que no ha pasado nada delante del pueblo. ¿Qué es lo que le preocupaba? Su posición como rey. Amén. Pues Dios llamó a ser humildes. Dios nos llamó, puedo ser un pastor, puedo ser un apóstol, puedo ser un evangelista, puedo ser un misionero, pero me puedo equivocar y puedo pedir perdón. Puedo ser un PhD de algo en cualquier universidad, pero puedo equivocarme y puedo pedirle perdón a Dios y puedo reconocer mis fallas. No me va a importar mi posición. La mujer obedece al marido en Cristo. ¿Qué quiere decir la palabra en Cristo? En Juan 14, 21 al 23. ¿Qué quiere decir en Cristo? Mucha gente dice, no, pero en Cristo podemos. En Cristo esto. En Cristo lo otro. ¿Qué quiere decir en Cristo? ¿Que tengo el nombre de Cristo o he creído alguna vez en Cristo? Fíjense como dice Jesús mismo.
el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. O sea, lo que dijimos, no lo que yo hable, sino lo que yo actúe, ¿verdad? Entonces Dios dice, tú me puedes decir, te amo, te amo, te amo, pero Él va a ver si tú estás cumpliendo sus mandamientos. Y el que me ama, dice, será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Amén. Y luego dice, más abajo, dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Entonces, en Cristo es aquel que hace los mandamientos de Cristo, sigue en lo que Él le demanda, y entonces Él le ama, y dice, y el que me ama, lo ama mi Padre, y vendremos, o sea que viene el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo que Dios dio a mi corazón a morar en mí. ¿Puedo decir en Cristo Jesús? Entonces no es una palabra mágica, no es en Cristo somos, en Cristo podemos, pero no obedecemos. No cumplimos los mandamientos, no cumplimos lo que Dios quiere, no respetamos la autoridad de Dios en nuestras vidas. ¿Puedo decir estoy en Cristo? Pues Jesús dice que no, no lo digo yo. Jesús dice que no, porque le repito esto, hermanos, el que tiene mis mandamientos y los guarda, o sea que los hace, amén, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. ¿Cuánta gente me dice, es que Dios no me habla? Es que yo le digo y le digo y le digo y Dios no me habla. Vamos a examinarnos, porque Dios no me habla. ¿No será que hay otros amores en mi corazón más grandes que Dios y no me doy cuenta? Por eso Dios no se manifiesta a mí. Y luego dice, y le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Porque el mundo no lo conoce ni le ama. Amén. Dice que tú preguntas a cualquiera en el mundo, ¿tú amas a Dios? Claro, ¿quién no ama a Dios? Gloria a Dios. Respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Entonces puedo decir que en Cristo lo puedo, en Cristo llegaré, en Cristo soy salvo, porque Él, el Padre, el Espíritu Santo están aquí porque yo le amo, y la prueba de que le amo es que hago lo que Él me pide, y no estoy siendo religioso para ponerme mis reglas, sino las reglas de que Dios me ponga. Amén, hermanos. Entonces sí, Dios quiere que vivas en Cristo Jesús. Quiere que tú hagas su perfecta voluntad. Y esto es el horizonte que debo tener. Que llegué un día a entender que Dios dijo, mira al frente, y dije, ¿quién tengo en el frente? A Cristo Jesús. El tema es para aplicarlo, hermanos. Es para examinarnos. El tiempo de Dios se acerca. Dios puede hacer en Venezuela cosas grandes, hermanos, imposibles de que pueda concebir en nuestra mente humana, pero Dios la hace. ¿Y qué es lo que Él necesita? ¿Tener más poder? ¿Tener más autoridad? No, el diablo sí.
Él necesita un pueblo que obedezca, para que Él se gloríe y te dé a ti tu bendición.